Hola chicos, estamos ya en la séptima etapa de cuarentena. En la anterior comenzamos a trabajar con la cosmovisión fantástica, que es un tema del segundo trimestre de quinto año. Comenzamos trabajando con Casa Tomada, un cuento de Cortázar, y trabajamos brevemente con los conceptos básicos de la teoría de Todorov acerca de qué tipo de cuentos o qué tipo de relatos deben considerarse dentro de lo fantástico. Nos dimos cuenta que en estos cuentos aparece un contexto situado en un mundo que puede ser real y que de repente aparece algo que irrumpe eso cotidiano y que puede resultar totalmente conmovedor, genera dudas, incertidumbres, vacilación, tanto en el lector como en los personajes o el personaje protagonista del cuento. También vimos algunos elementos que son propios de los cuentos fantásticos de Cortázar. En esta nueva entrega, en esta séptima etapa y en esta octava etapa, vamos a continuar trabajando con la cosmovisión fantástica y vamos a comenzar a ver las diferencias que yo mencioné en el video anterior entre el cuento maravilloso, el cuento fantástico y el cuento extraño, ¿sí? Ahora cuando recorramos el documento de Word vamos a ver cuáles son esas diferencias, ¿sí? Y para hacerlo trabajamos a partir de dos nuevos textos, dos nuevos cuentos. A partir de ellos vamos a trabajar esa diferenciación y vamos también a retomar la teoría de Todorov, ¿sí? Para dejar más o menos cerrado este tema para después comenzar en una próxima etapa, más adelante, con la teoría del modo fantasy y trabajar con otros autores, ¿sí? Vamos a ir ahora a recorrer el documento para ir explicando de a poco las actividades. Bueno, acá tenemos, así comienza la séptima etapa. Comienza con la lectura del cuento La Jorca de Oro de Gustavo Adolfo Bécquer. Tienen ahí un link que pueden ahí escuchar el audio. Los va a llevar a una página de internet para que puedan escuchar el audio en lugar de leer el cuento, pero bueno, cuando ustedes tengan que buscar citas textuales para realizar, van a tener que volver al texto para ver dónde las pueden encontrar. La actividad 1 dice comprendo y analizo y está dividida en dos partes, una para focalizar a los personajes y la otra es para analizar lo sobrenatural y lo terrorífico. La primera dice, cita textualmente frases que describen a María Antúnez en el relato, cuáles anticipan el rol negativo de la mujer y por qué figura femenina se opone en la leyenda a María, justifica, cómo es Pedro Alfonso de Orellana, qué tipo de vínculo lo une a María, a cuál de los dos personajes femeninos elige Pedro, qué consecuencias trae aparejada su elección. Bueno, todas estas preguntas están respondidas dentro del relato, para eso tienen que leerlo o releerlo las veces que sean necesarias para poder buscar las partes que necesiten para poder responder estas preguntas. No son preguntas que estén relacionadas con la teoría, sino simplemente, más que nada, son preguntas de comprensión lectora que van a encontrar toda la información en el texto para poder responderlas. En la segunda tiene un poquito más que ver con la teoría, aunque sin profundizar en ella. Dice, ¿qué hechos no respetan las leyes físicas por las que se rige nuestro mundo? Enuméralos, o sea, ¿cuáles son aquellos acontecimientos, aquellos sucesos que nos sorprenden porque se salen de lo normal, de lo cotidiano de nuestro mundo diario? ¿Qué efectos busca producir la aparición de esos sucesos? Elegí una de las siguientes palabras para nombrarlo. O sea, ¿qué busca causar en el lector? Busca causar espanto, pena, culpa, sorpresa, ira. Y bueno, por supuesto lo tienen que justificar. La que ustedes elijan, pueden elegir varias, si les parece, y justificar por qué busca el autor causar eso en el lector. La C, dice, el avasallamiento de un objeto o un espacio sagrado es un suceso que de por sí produce miedo. ¿Por qué? Ahí va más hacia la interpretación de ustedes. Ahora aparece ya para la segunda semana de trabajo, esto por supuesto que ustedes
lo organizan. Nosotros les recomendamos que lo hagan de esta manera para que no sea tan agobiante hacer todo de una sola vez, pero ustedes se organizan como les parezca, como les resulte más cómodo para realizar las actividades. Tienen aquí un cuadro donde les explica las diferencias entre lo fantástico, lo extraño y lo maravilloso. Lo maravilloso, como van a encontrar ahí en el cuadro, tiene que ver con aquellos cuentos donde hay una complicidad entre el autor y el lector, donde el lector no pone en duda que pueda existir un hada, una bruja, un hechizo, ¿sí? Cuando escuchamos o leemos cuentos como Cenicienta, Blancanieves, o vemos películas como las de Harry Potter, por ejemplo, no ponemos en duda que eso puede pasar. No estamos diciendo, todo esto puede ser mentira, porque si no, no llegaríamos hasta el final del relato, ¿sí? Por eso se dice que existe una complicidad, no se pone en ningún momento en duda lo que está pasando, de que eso pueda o no pueda pasar. El fantástico, como ya dijimos, genera y deja la duda en el lector. Y el extraño, si bien aparece algo que en algún momento nos genera un poco de incertidumbre, sobre el final del relato lo logra explicar, ya sea con una explicación científica, médica, una explicación racional, que le da sentido a todo lo que viene sucediendo. Entonces, en el ejercicio 2, dice, ¿qué explicación podrías dar para explicar el final del relato? Se refiere a la Jorca de oro que estaba en la primera semana. ¿Qué tipo de relato sería este entonces? ¿Sería un texto maravilloso, extraño o fantástico? Y deben justificar su elección teniendo en cuenta la información dada en el cuadro. Como ejercicio número 3, tienen también un cuadro donde aparece la explicación de diferentes elementos que caracterizan a las leyendas de Adolfo Bécquer. Así como en la etapa anterior trabajamos con las características de los textos de Cortázar, ahora trabajamos con las características de los textos de Bécquer. Entonces, ustedes se van a fijar cada una de las características que tiene este tipo de texto y van a buscar un ejemplo en la Jorca de Oro. Puede ser una cita textual o puede ser una explicación, depende de la característica de la que se trate que ustedes estén explicando. A veces van a necesitar dar una explicación con sus propias palabras o pueden buscar un ejemplo en una cita textual bien concreta. El punto 4 de la etapa 7, de la etapa 7, les pide que imaginen que se filmó la película de la Jorca de Oro y que a partir de ella ustedes creen o la caja del DVD, que yo sé que por ahí ya no se usa tanto, que muchos vemos Netflix o bajamos películas de YouTube o de diferentes plataformas. Por eso les di las dos opciones. Pueden crear la caja con tapa y contratapa o la portada como aparecería en Netflix. Les doy ahí dos ejemplos con Milagro en la celda 7, que es una película que se ha visto mucho en estos últimos tiempos, desde que empezó la cuarentena. Pero bueno, ustedes tienen que hacer eso mismo con la Jorca de Oro. Por supuesto van a buscar una imagen que sea acorde o bien la pueden dibujar, pueden sacarle fotos a lo que ustedes hicieron. Recuerden que si envían las fotos que ustedes hacen, traten de que se vean bien. Así que bueno, pueden utilizar, ustedes están con la tecnología mucho más ayornados que nosotras, así que seguro van a salir unos trabajos muy lindos. Bueno, acá damos comienzo a la octava etapa, que como ustedes ven, tienen otra fecha de entrega diferente a la séptima etapa. Ustedes eso vayan manejándolo, traten de respetar esas fechas para que no se les acumule el trabajo. También tenemos la lectura de un cuento, el cuento Los objetos de Silvino Campo, y tienen actividades para comprender la lectura. Las dos primeras tienen que ver con la comprensión lectora, tienen que ver con los personajes, la descripción de los mismos. Recuerden siempre que utilizamos citas textuales y las pueden, en el caso de que sea necesario, explicar para hacer más amplia la respuesta. Traten siempre de hacer respuestas completas.
Y la última actividad, la tercera, en relación a este cuento, tienen dos ejercicios, el A y el B. Estos ejercicios están más relacionados con la teoría de lo fantástico, ya que pregunta cuál es el momento en el que ingresa en el relato lo fantástico. ¿En qué momento aparece ese elemento que nos hace dudar, que nos presenta una irrupción en el relato, que nos hace vacilar, ¿sí? Que nos presenta la incertidumbre? Tienen que ubicarlo en el relato y responder por qué creen que ese es el momento. Luego, en la segunda semana, comenzamos a trabajar con otro cuento, que es el Libro de Arena de Jorge Luis Borges, y tienen una sola actividad al final del cuento, que es la actividad 4 de la octava etapa de cuarentena, donde tienen que volver a releer la teoría de Todorov, presentada en la sexta etapa, para poder contestar en este cuento cómo se refleja la teoría de Todorov en este relato, cómo comienza el relato, en qué momento se produce ese hecho fantástico, en qué consiste ese hecho, cuál es la reacción del personaje que se enfrenta a esas circunstancias, y citen ejemplos del texto, o sea, siempre realicen las citas textuales correspondientes para que tengan un sostén sus ideas, para argumentar por qué están convencidos de que este es un relato fantástico y cumple con las características que propone Todorov en su teoría. Por último, deben responder si cumple con todas las características o solamente con algunas de ellas. Les recordamos, como siempre, en todos los trabajos, que lo hagan en lo posible a través del Word, y en el caso de que no lo puedan hacer de esa manera y lo hagan en la carpeta, saquen la foto al trabajo realizado y las envíen de manera ordenada y numerada. Bueno, por último, para cerrar este video, les queremos hacer con las profes una recomendación para cuando envían los mails. No es necesario que ustedes coloquen su nombre en el asunto del correo, ¿sí? Cuando ustedes envían un mail, llega a nuestra bandeja de entrada y en la primera columna nos dice quién es el remitente, o sea, quién hizo ese trabajo, quién envió el mail. En cambio, les podemos sugerir que en el asunto del correo pueden colocar, por ejemplo, si ustedes están entregando el trabajo, colocar entrega de la propuesta número 7 de literatura, ¿m? O pueden colocar, en el caso de que se trate de una duda o de una consulta, colocar dudas acerca del ejercicio 2, por ejemplo, ¿sí? O colocar consulta, dudas, tengo preguntas para hacer, ¿sí? Para que nosotros podamos diferenciar el motivo del mail, ¿sí? De esa manera, por ejemplo, si se trata ya de un mail en el que nosotras vamos a corregir un trabajo final que ustedes enviaron, quizás lo dejamos para, en la fecha límite, corregir todos los trabajos juntos y aquellos mails que a lo mejor son de dudas, los vamos a ir leyendo en el transcurso de las 2 o 3, y en este caso 4 semanas, porque estamos entregando 2 etapas juntas, ¿sí? Entonces, si ustedes tienen dudas, pónganlo en el asunto para que nosotras sepamos que no están entregando el trabajo definitivo, sino que lo tenemos que leer para poder responderles cuál es la pregunta que tienen, cuál es la duda que tienen y poder hacerlo a tiempo. Bueno, ya con esto finalizamos el video. Les mando un beso enorme. Espero que se queden en casa, que se sigan cuidando y que estén todos bien. Así nos podemos ver pronto. Saluditos, besitos.